Matemáticamente, Roma no podía perder. No era arrogancia, era lógica. 3 legiones romanas representaban una de las fuerzas militares más organizadas, disciplinadas y eficientes del mundo antiguo. Cada soldado sabía exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo reaccionar ante el caos. Habían sido entrenados para resistir, para adaptarse, para dominar. Del otro lado, los pueblos germanos no tenían esa estructura. No compartían una cadena de mando unificada. No combatían bajo una doctrina común. No contaban con el equipamiento ni la disciplina de Roma. En condiciones normales, el resultado era predecible. Roma avanzaba. El enemigo cedía. Siempre. Pero esta vez, el problema no era el enemigo. Era el entorno. Año 9 después de Cristo. El Imperio Romano continuaba expandiéndose más allá del Rin, buscando consolidar su dominio sobre Germania. Para Roma, aquello era simplemente una extensión más de su territorio. Un paso más en su inevitable expansión. Pero Germania no era como otras regiones. No era abierta. No era uniforme. No era controlable con facilidad. Era impredecible. Y en esa imprevisibilidad se encontraba su mayor defensa. El encargado de administrar esa región era el general Publio Quintilio Varo. Varo no era un incompetente. Había demostrado capacidad en otros territorios, especialmente en tareas administrativas y de control, pero cometió un error crítico. Confundió estabilidad con sumisión. Creyó que el silencio de las tribus significaba obediencia, cuando en realidad era preparación. Entre los líderes germanos, uno destacaba por encima del resto. Arminio. No era un líder tradicional. No había crecido aislado del mundo romano. Había sido parte de él. Desde joven fue llevado a Roma, donde recibió educación militar, entrenamiento táctico y una comprensión profunda del funcionamiento del ejército romano. Aprendió su idioma, sus rutinas, sus fortalezas, pero sobre todo, aprendió sus debilidades. Arminio entendía algo que muchos no. Roma no era invencible, solo era invencible en las condiciones correctas. Durante años no actuó, observó, aprendió, esperó. Sabía que un enfrentamiento directo sería inútil. Sabía que reunir un ejército tradicional no sería suficiente, así que eligió otro camino. No intentaría vencer a Roma en su terreno. Forzaría a Roma a pelear en el suyo. Ese cambio lo transformó todo. Arminio comenzó a trabajar en silencio. Unió tribus que históricamente habían sido enemigas. No apeló al poder, apeló a algo más fuerte, la supervivencia. No prometió victoria fácil, prometió una oportunidad. El plan no era rápido, no era sencillo, pero era preciso. Debían atraer a los romanos a un terreno donde su disciplina no funcionara, donde su formación se rompiera, donde su ventaja desapareciera. Y para lograrlo, necesitaban engañarlos. La historia que utilizaron fue creíble. Una rebelión local. Un levantamiento pequeño, pero creciente, suficiente para requerir intervención. No lo suficientemente grande como para generar sospechas. La información llegó a Publio Quintilio Varo, y como en muchas otras ocasiones, decidió actuar sin dudar. Ordenó el movimiento de 3 legiones, más de 15,000 hombres, una fuerza que en cualquier otro escenario habría sido definitiva. El avance comenzó con normalidad. Pero conforme se internaban en el territorio, las condiciones comenzaron a cambiar. El terreno se volvió más irregular, más estrecho, más difícil de transitar. Las formaciones comenzaron a estirarse, a fragmentarse, a perder cohesión.
Lo que antes era una máquina perfectamente organizada, comenzó a convertirse en algo mucho más frágil. El clima empeoró. La lluvia apareció de forma constante. El suelo se volvió pesado, inestable. Cada paso requería más esfuerzo, cada movimiento, más energía. La visibilidad disminuyó, el entorno se cerró. Y en ese momento, Roma dejó de controlar la situación. El primer ataque no fue masivo, fue intencional. Un golpe preciso, un mensaje. Los romanos intentaron reaccionar, reorganizarse, establecer orden. Pero no había espacio suficiente, no había tiempo suficiente. El enemigo no se mostraba, no se alineaba, no ofrecía un objetivo claro. Atacaba y desaparecía. Ese patrón se repitió, una y otra vez. No era una batalla convencional, era desgaste, era presión constante, era incertidumbre. Con el paso del tiempo, la situación comenzó a deteriorarse. El cansancio se acumulaba, la coordinación disminuía, las decisiones se volvían más lentas. Y con cada momento que pasaba, Roma perdía algo más importante que hombres. Perdía control. Arminio no necesitaba destruirlos rápidamente, solo necesitaba mantenerlos en ese estado. Desorganizados, desorientados, vulnerables. Y lo logró. El general Publio Quintilio Varo intentó recuperar la iniciativa, reagrupar fuerzas, restablecer disciplina. Pero el entorno ya no se lo permitía. El terreno dictaba las condiciones y Roma ya no tenía ventaja en él. Conforme avanzaban los días, la situación se volvió insostenible. Las pérdidas aumentaban, la moral disminuía, la estructura colapsaba. Lo que comenzó como una operación terminó como una lucha por sobrevivir. En ese punto, la derrota dejó de ser una posibilidad, se convirtió en una certeza. Varo lo entendió, y en ese entendimiento tomó su última decisión. Prefirió morir antes que ser capturado. Su muerte marcó el final de la resistencia organizada. Las legiones restantes fueron superadas, destruidas, eliminadas. 3 legiones romanas dejaron de existir. Cuando la noticia llegó al emperador Augusto, el impacto fue profundo. No era solo una derrota militar, era una ruptura psicológica. Roma había sido superada, no por fuerza, sino por estrategia. A partir de ese momento, la expansión hacia Germania cambió. Dejó de ser una prioridad inmediata, se convirtió en una frontera, una línea que no debía cruzarse sin precaución. La batalla del bosque de Teutoburgo redefinió los límites del imperio, no por su escala, sino por su impacto. Demostró que incluso el sistema más disciplinado puede fallar cuando pierde el control del entorno. Demostró que el conocimiento del enemigo puede ser más poderoso que la fuerza. Y demostró algo aún más importante: que en la guerra no siempre gana el más fuerte. A veces gana el que entiende mejor cuándo y dónde pelear